Episodio 74. Aceptarse a uno mismo. Te doy la bienvenida al podcast de psicoguías.com, tu cita semanal con la psicología y el desarrollo personal. Te saluda Elena Cherria, psicóloga, formadora y autora del libro Más allá de las palabras, la escritura como terapia. En este espacio, en este episodio de esta semana, quiero que hablemos, que trabajemos, que reflexionemos sobre el tema de aceptarnos a nosotros mismos. Fíjate, puede ser algo que le damos poca importancia, que no creemos que puede ser el núcleo para sentirnos mejor, para avanzar en nuestra vida, para lograr las metas, para construir aquello que deseamos. Pensamos que aceptarse a uno mismo es algo que dejamos para más tarde. Tenemos en nuestra agenda un montón de obligaciones, un montón de cosas que hacer y el hecho de aceptarnos a uno mismo lo dejamos para otro día. Las consecuencias de no aceptarte a ti mismo, que dentro de aceptarnos a nosotros mismos está conocernos, está el autorrespeto, está darnos cuenta de cómo nos tratamos, darnos cuenta de si estamos en paz o no con nosotros y también preguntarnos qué me lleva en este momento a no aceptarme a mí mismo. Porque muchas veces tenemos que quitar los obstáculos que impiden ver el camino. Es decir, ¿cuántas veces nos quedamos con el árbol grande que está al principio del bosque y no vemos lo que hay detrás? Es probable que te aceptes más de lo que crees, o por el contrario, que si empiezas a conocerte, te darás cuenta que es inevitable aceptarte. No quiero que confundas, y esto es un punto importante, no quiero que confundas esto de lo que estamos hablando con esos discursos que encontramos en la industria del desarrollo personal, de la autoayuda, y por supuesto no estoy criticando esa industria, pero sí ciertas lecturas, ciertos patrones, discursos que son muy superficiales. Cuando hablamos de aceptarnos, también hablamos de querernos, de conocernos, y parece que simplemente con repetir una serie de frases de quiérete, ámate y ya está. Y con eso ya parece que nos aceptamos. Además, hacemos mucho autoengaño con nosotros. ¿Cuántas veces puedes preguntar a alguien, ¿tú te aceptas a ti mismo? Y las personas respondemos con un sí. Se nos hincha el pecho diciendo que sí, que nos respetamos, que nos aceptamos, que nos queremos. Pero por otro lado, estamos constantemente quejándonos de nuestra vida, estamos constantemente criticando al otro, estamos constantemente insatisfechos. Quizá a nivel verbal digas que te aceptas, pero a nivel ya más profundo, en ese 90%, en ese 97% que está en esa dimensión interna, quizá en esos aspectos desconocidos, no nos aceptamos. Te planteo algunas preguntas que si te apetece las vas respondiendo, aquí que estamos en este rato, y también siempre te animo a que las puedas escribir o a que te tomes el tiempo de pensar sobre ellas. Muchas veces no se trata tanto de eliminar aquellos síntomas, aquellas situaciones externas que creemos que son las que nos impiden ser felices, ser libres, sino de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar. Así que la propuesta de este episodio es que cambies tu manera de mirarte y a partir de ahí te aseguro que vas a abrir en ti un mundo de posibilidades. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo te tratas a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo te tratas? Observa en el día de hoy cómo te hablas a ti mismo, qué cosas te dices. ¿Te quejas de ti mismo? ¿Te enfadas? ¿Te desvaloras? ¿Sientes que no eres importante? ¿Cómo te tratas? Fíjate que uno de los puntos para aceptarnos es empezar a tratarnos bien. Y el tema de tratarnos bien es un punto en el que solemos coincidir las personas. Es verdad que somos nuestros peores enemigos, que nos juzgamos muy severamente, que nos castigamos. De acuerdo, coincidimos en eso. La idea es que ¿qué puedes hacer
con eso al respecto? ¿Cuándo vas a empezar a tratarte bien? Aunque sea un 10%, con un poquito de compasión. Y seguro que te observas cuando una persona, una amistad, un conocido, un compañero de trabajo te cuenta cómo se siente. Solemos escuchar, solemos darle espacio, solemos intentar ponernos en sus zapatos, y todo eso no lo hacemos con nosotros. Fíjate, vivimos toda nuestra vida con nosotros mismos. Nuestro compañero o compañera real somos nosotros, estamos en nuestra piel, convivimos cada día, respiramos con nosotros, pero somos más compasivos con el de fuera cuando nos está contando algo. Así que esa empatía, esa compasión, ese resonar en las dificultades del otro, ese darle espacio, empieza por ti. Y verás que todo tu alrededor va a cambiar. Al final, muchas veces se trata de que tomes la decisión, de aceptar que quizás me cueste tratarme bien, de que tengo muchos asuntos pendientes, de que hay partes oscuras de mí que no he mirado. Perfecto, pero puedo ir paso a paso. Esto es como montar en bicicleta. Pretendemos montar en 5 minutos y que nos salga bien. No, pero podemos empezar a ver la bicicleta, a dar las primeras pedaladas, podemos ir desde ese camino. Y otra pregunta más. ¿Cuál es la relación que tienes contigo? Muchas veces tenemos una relación de amor-odio hacia nosotros mismos. Así que la primera idea, ¿cómo te tratas? Observa cómo te tratas. Comprométete en empezar poco a poco a modificar esa manera que tienes de tratarte. Porque seguro que tienes muchísimas habilidades, capacidades de tratarte de otra manera. De darte un poquito quizá de cariño, de respeto. Y observa la relación que tienes contigo. ¿Es una relación desde la polaridad amor y luego pasando a la polaridad odio? Amor-odio, moviéndote en esa escala, obsérvalo. También tenemos que preguntarnos por qué nos cuesta tanto aceptarnos. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Pues para ello tenemos que empezar a observar la narrativa interior. Seguro que me has escuchado otras veces la importancia de darnos cuenta de nuestro diálogo interior. Vamos a dar un paso más, que es conocer nuestra propia narrativa interna. Y en esta narrativa seguro que encuentras frases que seguro que al final son largas listas de debería ser, debería hacer, debería sentir, soy de esta manera y por tanto no puedo esto. O frases de valdré cuando, me aceptaré si. Es decir, aceptarnos es condicional. Depende ¿de qué depende que te aceptes? Esa es una gran pregunta. ¿De qué depende? Y sé un poco honesta contigo. ¿De qué depende que nos aceptemos? ¿Qué creo que debo ser? ¿Qué creo que debo hacer? ¿Qué creo que debo sentir? ¿Qué creo que debo tener? Porque parece que para aceptarnos tenemos que ser muchas cosas, hacer muchas cosas y quizás sentir muchas otras. También no nos aceptamos porque rechazamos lo que sentimos. ¿Rechazas lo que sientes? ¿O rechazamos lo que hemos hecho? Fíjate, no tomamos responsabilidad de haber tomado una decisión, de las consecuencias de esa decisión, y eso implica no aceptarnos. O si cometemos un error, nos enfadamos, discutimos con nosotros, nos castigamos. Esto también implica que no nos estamos aceptando. Así que empieza a darte cuenta de cuál es tu larga lista de deberías, de tengo que, de debo hacer. Y a partir de ahí, piensa si puedes dejar por unos instantes esa lista a un lado, cuestionar esa lista. ¿Es verdad que necesitas tener todos esos requisitos previos para aceptarte? ¿Es verdad que necesitas sentir, hacer, tener todo eso para ser libre? Porque si creemos que podemos cumplir toda esa larga lista de requisitos, que esa lista es interminable, que nunca va a ser suficiente, que nos vamos a agotar, que nos vamos a enfadar, podemos plantearnos qué sucede si no cumplimos todos esos requisitos. Ir más allá de todos esos deberías, esos tengo que, y mirarnos.
Mirarnos al espejo, fíjate la práctica de ponernos delante de un espejo. Yo reconozco que a veces es muy incómodo. No sabemos si mirarnos, si llorar. Quizás cuando nos mantenemos la mirada en ese espejo por unos minutos, más allá de pocos segundos, por unos minutos, empecemos a encontrar esa compasión, esa escucha hacia nosotros. Otra de las ideas muy importante cuando hablamos de aceptarnos es respetarnos. Es fundamental el autorrespeto. ¿Respetas lo que sientes? ¿Respetas las decisiones que tomas? ¿Respetas las preferencias que tienes en ciertos ámbitos? Muchas veces con el alma, con el corazón hay cosas que nos gustan, que nos apasionan, pero no las aceptamos, las rechazamos. Eso es como rechazar una parte de ti. Aceptarse también es conocerse. Conoce, descubre lo que sientes realmente, lo que piensas acerca de las cosas, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y cuando vas descubriendo eso, tuyo es el poder, la responsabilidad de marcar los límites, de aceptar que te vas a equivocar, de aceptar que no eres perfecto, que no eres perfecta, que te vas a caer 1000 vez, pero no pasa nada. Porque estás contigo, porque sueltas un poco esa mochila, Yo muchas veces suelo preguntar cuando tenemos tanta angustia, tanta ansiedad, tantas cosas que cumplir, tanta exigencia, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿A dónde tienes que llegar que es tan importante para ti? ¿Realmente es tan importante? ¿Realmente ahora no tenemos las habilidades, los conocimientos, las capacidades, aunque sea podemos vislumbrar, de empezar a aceptarnos, de empezar a respetarnos? Yo te aseguro que dentro de ti hay partes que están tirando de ti para que veas más allá del árbol del primer bosque, para que veas el bosque en su magnitud. Y ese bosque está en ti, esperándote con muchísimas posibilidades, con muchísimas cosas. Y no se trata de pintarte un paisaje, un horizonte esperanzador, que también, sino que muchas veces date cuenta en qué árboles te estás chocando, en qué muros te estás chocando, porque quizás si miras de otra manera, si giras un poquito la cabeza, verás que hay muchas más opciones y posibilidades. Muchas veces no se trata tanto de otras opciones o posibilidades, sino de soltar aquello a lo que te estás enganchando, aquello que crees que tiene que ser de una determinada manera, porque las cosas no van a ser como tú quieres que sean en el momento que tú quieres que sean y de la forma que tú quieres que sea. Si soltamos eso y aceptamos que habrá cosas que desconocemos, cosas que van a ser desde la incertidumbre, viviremos con un poquito más de tranquilidad. Así que para vivir en este mundo incierto, tienes que empezar a aceptarte, tienes que empezar a construir tu autoestima, a entender cómo te tratas, a observar tu narrativa interna, a observar esos discursos, cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, tus talentos. Y si los has descubierto, ¿los compartes con el mundo? ¿Trabajas en tu bienestar? ¿Cuánto tiempo dedicas a sentirte mejor? Seguro que dedicas mucho más tiempo a una dieta sana, a hacer ejercicio, a discutir con la pareja, a discutir con los hijos. ¿Cuánto tiempo dedicas a ti? Y a veces cuando nos planteamos entrar en nosotros es un caos, porque es como entrar en una habitación llena de polvo, de telarañas, porque nunca hemos entrado. Y a la primera toma nos va a resultar incómodo quizás. No sabemos por dónde ir. Empecemos poco a poco a dar el primer paso, a entrar en esa habitación. Iremos poco a poco limpiando, ordenando, sacando trastos. Pero primero hemos de dar ese paso. Una de las cosas que puede dificultar que tú te aceptes, que nos aceptemos a nosotros mismos, es el hecho de, te hablaba de la narrativa, pero dar un paso más. ¿Cómo te defines a ti mismo, a ti misma? Muchas veces la manera de bloquear, no aceptarnos, es la narrativa que nos contamos. ¿Cómo te defines? Yo me encuentro con personas que se definen como dependientes, débiles, incapaces, que no merecen amor. ¿Cuál es el discurso? Y a veces es esto
que te estoy diciendo, estas ideas, estos pensamientos, los tenemos un poco en el inconsciente, ¿no? Es decir, actuamos como si esos pensamientos fueran verdad, o sea, se ven en nuestras acciones, pero no hemos tomado conciencia que esa acción, que es de esos pensamientos. Obsérvalos. Quizá tengas que ir un poco como un detective y darte cuenta de cuál es la narrativa, de cómo te estás definiendo, cuál es la historia de ti mismo, de ti misma que te cuentas. Porque quizás seas tú el primero o la primera que te digas que no eres importante, que no vales, que eres débil, que lo que haces da igual, que las personas no se van a interesar por ti. Y si puedes por unos segundos cerrar los ojos en esa narrativa, en ese discurso, en esa historia que te cuentas de ti, ¿puedes darte cuenta de dónde viene? A veces tenemos unas historias que son pesadas cargas, que son cárceles que nos vienen del pasado, de cómo las demás personas nos han definido, cómo el colectivo familiar, la escuela y también nosotros nos hemos definido. Pero a día de hoy, ¿es verdad esa manera que tienes de definirte? ¿Puedes desafiarla? ¿Puedes darme argumentos a favor o en contra? Es muy importante darnos cuenta de cuál es la historia que nos contamos y cómo esa historia nos está limitando el aceptarnos, el respetarnos, para empezar a reescribir la historia que nos contamos. Cuando hablamos de esta narrativa interna, de darnos cuenta de cómo nos definimos, vamos a encontrar cualidades tanto en un polo como otro. Vamos a poder reconocer que hay cosas que se nos dan bien y otras que no se nos dan tan bien. Tendremos fortalezas y tendremos debilidades. Pero nada de eso te define realmente. Nada de eso va a ser el bloqueo para que no logres lo que tú quieres. Muchas veces el hecho de construir la vida que tú quieres depende de aceptar ciertas debilidades, de reconocerlas, incluso de quererlas, de mirarlas con compasión y ver cómo podemos transformar, por ejemplo, el miedo en una fortaleza, por ejemplo, la debilidad en una habilidad. Podemos dar una vuelta a cómo nos definimos, soltando, por supuesto, todos esos discursos que ya no forman parte de nosotros, que ya no somos eso. Perdonarnos si hemos seguido manteniendo esos discursos, cuestionarlos y soltarlos. Pero si hay partes que hemos de aceptar que quizá no nos gustan, y esta es la dificultad, ¿no? Habrá partes de ti que no te gustan, pero el reto es mirarlas con compasión, respetarlas y aceptarlas, y darte cuenta de qué puedes construir a partir de ellas. O también enfocarte en tus fortalezas, enfocarte en que tus fortalezas sean las que dominen tu vida y te hagan construir o te hagan ir en la dirección que quieres. Por tanto, cuando hablamos de aceptarnos, hemos de aceptarnos desde lo imperfecto, desde quizá aquellas cosas que no nos gustan tanto de nosotros, soltando esos deberías, esos tengo que, pero aceptar esa imperfección como parte de la vida, como aceptamos lo incierto, la incertidumbre o el cambio. Aceptarnos que no vamos a llegar quizá a ese ideal por el que tanto luchamos, pero que podemos reconocer todos los pasos que hemos dado. La importancia es preguntarte, ¿estás en paz contigo? ¿Puedes hacer las paces contigo? ¿Puedes observarte? ¿Puedes conocerte? ¿Puedes mirarte al espejo y reconocer que tienes valía? ¿Que eres valioso? ¿Que eres capaz? ¿Que puedes lograr mucho más de lo que crees? ¿Que eres más inteligente de lo que imaginas? ¿Puedes cambiar la manera de tratarte? ¿Puedes respetarte? ¿Puedes aceptar los errores que has cometido? ¿Puedes perdonarte? Si te fijas en lo que te estoy diciendo, estamos hablando de mirarnos de otra manera y de empezar a trabajar en construir una relación diferente con nosotros. Es posible que encuentres tensiones dentro de ti, que encuentres partes internas que te atacan, partes que te bloquean, que te invaden. Todas esas partes internas, esas partes emocionales que a veces nos juzgan, que a veces nos bloquean, que incluso vienen desde la infancia, que se han construido por diferentes experiencias que hemos tenido y se quedan ahí, agarrotadas. Tenemos que ir a mirarlas y tenemos que empezar a construir un diálogo con esas partes. Si hay cosas que sientes que no aceptas de ti, pero no sabes bien cuál es la dirección, pregúntate si hay alguna parte en ti, alguna emoción,
alguna experiencia, algo que no te perdonas. Lo que sea, tienes que empezar a generar diálogo con esas diferentes partes, con esos jueces internos. Hemos de hacer las paces con toda esa dimensión interior. Y por supuesto, de todo esto que te estoy hablando, no se puede hacer aquí en 10 minutos, en 20 minutos. Se trata de un trabajo contigo mismo. Se trata de que a veces necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden. Quizá para ir más rápido, quizá para sentirnos más seguros, quizá para descubrirnos. Y como siempre te digo, me tienes a tu disposición para trabajar en terapia online, en terapia psicológica a través de sesiones. De esta manera podremos empezar a trabajar desde una terapia psicológica, desde un acompañamiento, desde un apoyo, para sentar las bases. Primero, para sentar las bases. Primero de conocerte. Después de eliminar esos bloqueos y más adelante empezar esa aceptación real de ti mismo, del mundo, de lo que has vivido. Si quieres trabajar conmigo en terapia online, puedes contactarme en psicoguías.com/sesiones o me escribes a mi correo contacto@psicoguías.com. Espero que este episodio te haya ayudado a abrir un poco la mente sobre el tema de la aceptación, que hayas tomado nota y que te plantees, aunque sea por una semana, por lo menos empezar a probar lo que es aceptarse a uno mismo. Empieza a aplicar alguna de las ideas, aunque sea por una semana, comprométete conmigo en aplicar alguna de las ideas que hemos visto y en empezar poco a poco a abrir esa puerta de la compasión, del autorrespeto, del querernos un poco mejor y también de ser un poco honestos, de darnos cuenta de qué está pasando dentro de cada uno de nosotros. Si te ha gustado este episodio, compártelo con las demás personas, me ayudarías mucho y te lo agradecería de verdad. Comparte el episodio, dale me gusta y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y decirte ya para finalizar que estoy creando un nuevo curso online sobre cómo mejorar, aumentar nuestra autoestima. ¿Por qué te digo esto? Porque fortalecer nuestra autoestima está relacionado con aceptarnos a nosotros mismos. Y en este curso va a haber un módulo, un apartado, donde veremos más en profundidad el hecho de aceptarnos a nosotros mismos. Si quieres echar un vistazo a los cursos que ya tengo disponibles para ti, psicoguías.com/cursos. Y ahí puedes echar un vistazo a todos los cursos que tienes a tu disposición. Darte las gracias, si no te las he dado antes, por estar aquí, por acompañarme hasta el final de este episodio, mandarte un abrazo enorme y espero verte en el próximo episodio.